Bueno, bon dia a tothom, els que esteu a darrere les càmeres. Us volíem comentar, ja ens heu sentit una mica ara xerrant i parlant amb les infermeres. La sessió d'avui era una sessió, bàsicament no, és una sessió d'oxigenoteràpia, de com administrar i la utilitat de l'oxigenoteràpia. Ens la fan dues infermeres, que són la Laura Jiménez i l'Anna Alonso. La Laura és l'infermera d'hospitalització de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que és el de referència nostra, i l'Anna Alonso és l'infermera gestora de casos que porta més el tema domiciliari. Llavors, amb aquest el tema domiciliari, per nosaltres és important també, no només en el centre, sinó també amb la nova incorporació dels HADAIs en la nostra empresa. I l'altra cosa que us volia comentar, com sempre, si hi ha preguntes les feu a través del xat i després al final les llegirem. L'Abril Rovelló, que és la que ens ajuda des de serveis centrals, me les anirà passant i les iré llegint i al final li fem les preguntes, les que hi hagi. Ho podeu fer-ho a través del xat. I res més, simplement a partir d'això jo li dono pas a la Laura, que ens parlarà de l'oxigen a l'hospital. Quan vulguis, Laura. Hola, buenos días a todos. Comparto mi pantalla. Vale, el oxígeno es un medicamento que va a necesitar una indicación correcta, de un cumplimiento adecuado por parte del paciente y de un seguimiento del personal sanitario. Es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria y esta se diagnostica siempre mediante una gasometría arterial. Cuando vemos en la gasometría arterial que el oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, podemos confirmar este diagnóstico. Esta puede ser con o sin hipercapnia. La hipercapnia se considera cuando el dióxido de carbono está por encima de 45 milímetros de mercurio. Cuando el paciente cuando se ha revertido la situación aguda que ha provocado la insuficiencia respiratoria, pero en los gases arteriales de control continúa con una presión de oxígeno por debajo de 55 milímetros de mercurio, el neumólogo pauta oxigenoterapia domiciliaria, por lo que es muy importante entender que no todo el mundo que tiene disnea va a necesitar oxígeno. El oxígeno va a ser una indicación de saturación y o gasometría arterial. Al ser un medicamento va a necesitar de una prescripción médica. Los neumólogos lo hacen en el aplicativo de CatSalud, pero cuando un paciente de hospitalización se traslada a un centro, siempre lleva el informe de alta. En la parte final, que están las recomendaciones al alta, es donde se indica el tratamiento con oxigenoterapia. En este caso podemos ver los litros, litros minuto, 1 o 2 litros. Además, también nos indica la saturación objetivo de este paciente. Debemos conocer qué efectos secundarios y algunos riesgos tiene administrar oxígeno, como puede ser la retención de dióxido de carbono, lesiones pulmonares, sequedad de mucosas con FiO2 alta sin humidificar y hay riesgo de quemaduras. Además, es importante que conozcamos que el centro respiratorio es quien controla los niveles de dióxido de carbono y oxígeno que tenemos en sangre. Lo hace a través de unos receptores centrales y periféricos, enviando una señal al encéfalo y del encéfalo a nuestros músculos respiratorios. Por ejemplo, si un paciente se aumenta el dióxido de carbono en sangre arterial, estos receptores automáticamente van a enviar una señal al centro respiratorio y a sus músculos respiratorios para que aumenten la frecuencia respiratoria y eliminar este exceso de dióxido de carbono que tiene este paciente. Pero ¿qué pasa si nosotros hiperoxigenamos a un paciente? Administramos más oxígeno del que necesita. Este exceso de oxígeno mantenido va a anular este mecanismo tan bueno. Por eso es muy importante siempre evitar el uso innecesario del oxígeno. Lo controlaremos con el saturador, con un pulsiosímetro. Es importante conocer la saturación basal del paciente y la saturación objetivo de ese paciente. Por ejemplo, los pacientes con riesgo de hipercapnia o riesgo de hipercapnia, como pueden ser los EPOC, pacientes con alteraciones de la caja torácica, neuromusculares, obesos, esas saturaciones serán en torno entre 88 y 92% y el resto aproximadamente entre el 95%.
Además de la saturación, es importante conocer qué manifestaciones clínicas nos puede llevar la hipoxemia y la hipercapnia. En el caso de la hipoxemia, disnea, taquipnea, uso de la musculatura accesoria, incoordinación toracoabdominal, taquicardia, hipertensión, cianosis, irritabilidad, ansiedad, etc. Y en el caso de la hipercapnia, cefalea al despertar, somnolencia diurna, flapping, taquicardia, hipertensión arterial, confusión, obnubilización, desorientación, etc. Las fuentes de oxígeno que tenemos a nivel hospitalario son las conducciones y tomas, que la concentración de oxígeno es pura, es de un 100%, y los caudalímetros, que son los reguladores de flujo, donde nosotros colocaremos los litros por minuto. Los sistemas de administración de oxigenoterapia se dividen en dos, en bajo flujo y alto flujo. De bajo flujo tenemos las gafas nasales, la mascarilla simple, que no es el Ventimax, la mascarilla con reservorio, la Monaghan, y las tiendas de oxígeno. Las más habituales, las gafas nasales y la Monaghan. Y los sistemas de alto flujo son la mascarilla Venturi, que es el Ventimax, y la oxigenoterapia de alto flujo, que no la explicaré porque es de uso exclusivo de hospital. La diferencia entre bajo y alto flujo es si nos van a proporcionar flujos superiores o iguales a 30 litros por minuto. Este valor no es un valor arbitrario, sino que es la demanda inspiratoria media. Es decir, cuando nosotros inspiramos, la demanda de flujo media es de 30 litros por minuto. Por lo tanto, si los dispositivos nos pueden proporcionar flujos superiores a 30 o no, ahí va a estar la división. Los de bajo flujo nunca nos van a proporcionar flujos superiores a 30 litros. Nosotros unas gafitas las vamos a poner a 1, 2, 3, 4, 5 litros. Por lo tanto, el paciente va a inhalar aire procedente de la atmósfera y lo va a mezclar con ese oxígeno que estamos suministrando nosotros. Por lo tanto, nunca vamos a saber exactamente qué FiO2 recibe el paciente. Al final, esta FiO2 que recibe va a depender del flujo de oxígeno puro que nosotros hemos puesto en el caudalímetro, de la frecuencia respiratoria del paciente y del volumen corriente del paciente. Y tenemos que recordar que tanto la frecuencia respiratoria como el volumen corriente nunca van a ser constantes si el paciente está en una situación aguda, si está taquipneico. Los dos sistemas más habituales, las gafas nasales y la Monaghan. Con las gafas nasales podemos administrar flujos entre 1 a 6 litros por minuto y con estos litros aproximadamente da una FiO2 del 24 al 44%, pero es aproximado y siempre que el paciente esté estable y con una frecuencia respiratoria normal. Y no van a requerir humidificación. Estarían indicadas en la insuficiencia respiratoria estable y en la insuficiencia respiratoria hipercápnica también estable y que se ha hecho una respuesta al oxígeno y esta es buena. Esto siempre se hace en el hospital antes de irse de alta. La Monaghan podemos administrar FiO2 elevadas, pero no conocidas. Se colocarían entre 6 y 15 litros por minuto y la FiO2 aproximada es entre 60 y un 80% de FiO2. Aunque ya hay estudios recientes que parecen demostrar que la FiO2 máxima obtenida con una Monaghan es del 60%. Y luego tenemos los dispositivos de alto flujo, que estos siempre nos van a proporcionar flujos superiores o iguales a 30 litros por minuto. Por lo tanto, la FiO2 va a ser siempre conocida y constante, independientemente del patrón ventilatorio que tenga el paciente. La FiO2 que podemos administrar con un Ventimax entre 24 y 50%. Nos va a permitir controlar una cierta humedad y una temperatura. Estaría indicada en pacientes agudos, en la insuficiencia respiratoria aguda y en la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. El Ventimax proporciona flujos superiores a 30 litros por minuto porque se basan en el principio físico de Bernoulli, que es que el paso de un flujo gaseoso por un conducto de diámetro reducido crea una presión subatmosférica lateral que arrastra el aire atmosférico por el conducto. Por ejemplo, en esta foto A, aquí colocaríamos la tubuladura de oxígeno a nuestro caudalímetro y colocaríamos los litros por minuto. Entra por aquí y en función de lo que está abierta la ventana se crea una presión negativa dentro que lo que hace es que el aire entre. A mayor concentración de oxígeno, menor medida de los orificios de la ventana. En la foto A es un Ventimax 24/4 que está prácticamente todo abierto y en la foto B es un Ventimax al 50 que está prácticamente cerrado. Al final, el paciente lo que va a recibir es un flujo con el oxígeno que nosotros exacto hemos indicado en el Ventimax.
y este flujo que recibe el paciente está tabulado por la empresa suministradora. Siempre este papel lo vamos a encontrar en todos los papeles del 20+. Esto que aquí tenemos todos los flafiodos que podemos colocar con el 20+, y aquí los litros por minuto. Si ponemos un 20+, 24, 2 litros, quiere decir que el paciente está recibiendo un flujo de 55 litros por minuto, siempre con una FiO2 del 24%. 26,3 está recibiendo 50 litros por minuto. Es importante, el papel es importante porque nunca podremos colocar flujos que administren menos de 30 litros por minuto. Es decir, menos de esta parte de aquí no podíamos colocar ningún flujo, no podemos poner un 31, 3 litros, porque no estaríamos asegurando ese flujo de 30 litros por minuto. Nosotros en el hospital colocamos estas FiO2 con estos litros: 24,4, 26,6, 28,7,8, 31,9, 35,9, 10 litros, 40,12 y 50,15. Los sistemas de bajo flujo y los de alto flujo, cuando los utilizamos en corto periodo, no van a requerir humidificación, y los sistemas de humidificación por burbujas no deberían usarse porque no hay ninguna evidencia de beneficio y sí un riesgo alto de infección. Y para finalizar, los cuidados que tenemos que tener con estos pacientes, que es el control de constantes vitales como son la saturación, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, valorar el nivel de conciencia, signos de deterioro cognitivo, si ha habido algún cambio, si está más dormido, si está más desorientado, valorar cómo son la coloración de piel y mucosas, si está utilizando musculatura accesoria, valorar la disnea tanto en reposo como en esfuerzo, y si ha habido algún cambio, valorar si tiene edemas, las secreciones, cómo son esas secreciones, coloración y en cantidad. Esto es importante porque es la causa de muchas agudizaciones. Debemos conocer la pauta de oxigenoterapia de ese paciente, tanto de reposo, en esfuerzo o por la noche, verificar que el paciente lleva una posición correcta de la mascarilla y de las gafas nasales y que se mantengan limpias de forma diaria. Se deben cambiar aproximadamente cada 15 días o cuando se endurezcan, ya que pueden provocar lesiones. Debemos vigilar los puntos de presión, especialmente los pabellones auriculares y el puente nasal. En el caso de utilizar una mascarilla con reservorio de la Monaghan, debemos comprobar que la bolsa se rellene adecuadamente siempre antes de colocarla. Si utilizamos alargaderas, nunca las debemos cortar, siempre debemos utilizar unos conectores y nunca pueden superar los 17 metros. Debemos fomentar una postura del paciente correcta para mejorar la ventilación, la sedestación, fomentar la deambulación y favorecer la higiene bucal para evitar riesgo de infecciones. Y ahora continuará mi compañera Ana Alonso. Dejo de compartir pantalla. Vale, ya está. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Bueno, como bien ha explicado mi compañera, la oxigenoterapia es el uso terapéutico del oxígeno y consiste en la administración a concentraciones mayores de las que se encuentran en el aire ambiente, que hay que recordar que la FiO2 en el aire ambiente es del 21, con la intención de tratar o prevenir las manifestaciones de la hipoxia. Esta medida terapéutica ha demostrado aumentar la supervivencia en pacientes EPOC y con insuficiencia respiratoria. Esta evidencia en la supervivencia de la EPOC viene de 2 estudios que tienen más de 30 años. Es el estudio MRC de la Medical Research Council y el NOT, el Nocturnal Oxygen Therapy. En esta figura queda resumido, ¿vale? En el estudio MRC, que es este de aquí, en el estudio de MRC se compararon 2 grupos. Un grupo de pacientes que hacía oxigenoterapia durante 15 horas al día, incluyendo la noche, y un grupo control con el tratamiento habitual. Y se observó que el grupo con oxigenoterapia aumentaba la supervivencia. Y en el estudio NOT del Nocturnal Oxygen se comparó 2 grupos también. Se evaluó la supervivencia en los pacientes que llevaban oxígeno por la noche y los pacientes que no llevaban oxígeno por la noche. De estos 2 estudios viene esta famosa indicación de oxigenoterapia, un mínimo de 16
horas al día. Continuando con el EPOC, una vez el paciente está recuperado del episodio agudo, que es el que ha explicado Laura, ¿vale? Y que provoca esa insuficiencia respiratoria, si esta persiste o bien el paciente está en esa fase del EPOC en la que ya está en situación de insuficiencia respiratoria, el neumólogo pues valora la indicación de prescripción de oxígeno domiciliario. En esta tabla quedan recogidas las indicaciones. ¿Vale? Según la normativa de la Sociedad Española de Neumología, la SEPAR, ¿vale? Se recogen las siguientes indicaciones de oxigenoterapia. El paciente EPOC se le prescribe una oxigenoterapia continua un mínimo de 15 o 16 horas al día cuando tiene una PO2 en reposo igual o inferior a 55 milímetros de mercurio. O bien, si aquí está esta PO2 está entre 56 y 59 y existe comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar o policitemia. ¿Vale? En esta tabla además se recoge la fuerza de esta recomendación, que es consistente, y la calidad de la evidencia científica, que en ambas es alta, ¿vale? Y moderada. Pero no está recomendado en pacientes que tengan una hipoxemia, EPOC, que tengan una hipoxemia moderada, ¿vale? Por el tema de que no se ha visto que aumenta la supervivencia y sí que puede aumentar el riesgo de hacer hipercamia. Ese flujo de oxígeno debe ser el suficiente para mantener una PO2 por encima de 60, que corresponde aproximadamente a una saturación del 90%. ¿Vale? Durante el ejercicio, para mejorar pues, la calidad de vida en los pacientes que experimentan desaturación durante el ejercicio, se hace un test de la marcha en el que se valora si esa saturación baja por debajo de 88. Para su prescripción pues, se tiene que demostrar no tan solo la desaturación durante el esfuerzo, sino también que al administrar el oxígeno, esto se acompaña de una mejoría tanto en la tolerancia del esfuerzo como en los metros recorridos. ¿Vale? Y también se han visto, bueno, hay poca evidencia científica, ¿vale? Y después por la noche se considera la oxigenoterapia en aquellos pacientes en que a través de una pulsosimetría nocturna se constata que hay una desaturación al menos un 30% de la prueba y una saturación por debajo de 90. Aunque también hay que considerar que no haya otro tipo de patologías del sueño que requieran una CPAP o requieran una ventilación mecánica. Y en otras patologías respiratorias que no son el EPOC, bueno, pues de los resultados vistos tanto en supervivencia como en calidad de vida del EPOC se extrapolaron a otras patologías respiratorias que también pueden causar insuficiencia respiratoria, como es la hipertensión pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial difusa y la fibrosis quística. En estos casos, la indicación de oxigenoterapia es cuando la PO2 es menor a 60 milímetros de mercurio, tratando de mantener siempre una saturación en torno o superior al 90%. ¿Vale? Si durante el ejercicio físico del test de la marcha hay una evidencia de desaturación y hay una evidencia de beneficio, también se pauta oxígeno al esfuerzo. Ambas recomendaciones tienen poca evidencia científica porque hay pocos estudios al respecto. Y en la insuficiencia cardíaca, los estudios sobre el oxígeno en insuficiencia cardíaca no evidencian un gran beneficio en la supervivencia o en el grado funcional de los pacientes. Se ha descrito que entre un 38 y un 82% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen apneas centrales y respiración chase-stroke. Y entonces, en estos estudios sí que es verdad que recomiendan considerar el oxígeno nocturno en estos pacientes que tienen una fracción de eyección menor al 45% y que además tienen una respiración chase-stroke, para intentar corregir esa hipoxia que se dará durante el sueño. ¿Vale? De esta manera mejoramos la funcionalidad de este ventrículo izquierdo y en consecuencia la calidad de vida, pero sin dejar de verificar no solo que están corregidos los parámetros del sueño y que no necesitan de otro tipo de terapias respiratorias domiciliarias, sea una servoventilación, un CPAP.
¿Y cómo ajustamos el oxígeno, ¿no? Una vez el paciente está clara la indicación de oxigenoterapia, ¿no? Crónica, se debe ajustar el flujo de oxígeno en reposo, durante el sueño y durante el esfuerzo. En reposo, pues el paciente tiene que estar en situación estable, recibiendo todo el tratamiento farmacológico óptimo según las guías clínicas. Habiendo abandonado el hábito tabáquico, se tiene que realizar una gasometría al aire, en reposo y en sedestación, ¿vale? Y constatar que con el oxígeno se corrige esa insuficiencia respiratoria. Durante el sueño se monitorizará con una pulsosimetría nocturna la saturación, ¿vale? Con el mínimo flujo de oxígeno necesario para corregir esa desaturación. Al día siguiente, muchos pacientes que tienen riesgo de hipercapnia, al día siguiente se realiza una gasometría arterial al despertar para valorar si se ha incrementado la PC2. Si hay un incremento superior o igual a 10 milímetros de mercurio o un descenso del pH, se considera que ha hecho una mala respuesta, con lo cual se tienen que ampliar estudios para descartar pues, la presencia de un SAS o intentar administrar el oxígeno con una FiO2 controlada o valorar si es necesaria una ventilación no invasiva. Y durante el esfuerzo se realiza una vez está demostrada la desaturación del paciente durante una prueba de la marcha de 6 minutos, se hace una titulación de oxígeno. El paciente viene a realizar también como un test de la marcha también de 6 minutos en el que se va aumentando el flujo, hasta que se consigue corregir la saturación, es decir, que sature en torno al 90% con el mínimo flujo de oxígeno posible. ¿Y qué fuentes de oxígeno tenemos en el domicilio? Bueno, pues en el domicilio podemos tener las bombonas de oxígeno. En las bombonas de oxígeno tenemos el oxígeno almacenado en forma de gas a gran presión, por lo que precisan de un manómetro para disminuir la presión y regular el flujo suministrado. Esto es oxígeno puro y requiere una reposición periódica de la empresa proveedora. Por eso normalmente se descarta como primera fuente de oxígeno en el domicilio. Sí que es verdad que aquellos pacientes que tengan un concentrador tendrán una bombona de oxígeno por si hubiera un fallo eléctrico, ¿vale? Después tenemos los concentradores. ¿Vale? El concentrador de oxígeno es una máquina que se conecta a la red eléctrica, coge el aire ambiente y a través de unos filtros que separa el oxígeno del resto de componentes del aire ambiente. Este es un oxígeno terapéutico en una concentración casi pura, da entre el 90 y el 95% y se suministra como máximo a un flujo de 5 litros por minuto. Tiene la ventaja de ser una fuente ininterrumpida de oxígeno y como he dicho ya, si falla la red eléctrica, la empresa suministradora siempre deja una bombona portátil para estos casos eventuales, ¿vale? Desde que se enciende hasta que da una concentración correcta de oxígeno pueden pasar alrededor de unos 15 minutos. La empresa suministradora realiza visitas periódicas acostumbran a ser cada 6 meses para comprobar el correcto funcionamiento de los concentradores y el paciente el usuario debe limpiar y cambiar los filtros del concentrador con la frecuencia que le indique pues, la casa comercial. ¿Vale? Después tenemos los concentradores portátiles. Los concentradores portátiles son concentradores de menor tamaño que funcionan con baterías que se recargan en el domicilio o incluso que pueden ir recargadas en el mechero en lo que antiguamente era el mechero del coche. ¿Vale? Tiene una autonomía de pocas horas, autonomía que dependerá del flujo que está utilizando. Hay concentradores que funcionan también a pulsos. Los pulsos son que el paciente, el concentrador, en el momento en el que detecta que el paciente inicia la inspiración, ofrece un pulso de oxígeno. Es un sistema para ahorrar batería. ¿Vale? Lo que hay que tener en cuenta es que 1 litro minuto no equivale a 1 pulso minuto. ¿Vale? Y después tenemos el tanque de oxígeno líquido. El tanque de oxígeno líquido, aquí el oxígeno es
comprimido y enfriado a muy bajas temperaturas para introducirlo dentro de estos contenedores. En él se almacena de forma líquida en estas nodrizas, ¿vale? Cada cilindro pesa unos 40 kilos aproximadamente y lleva unas ruedas para poder ser trasladado por el domicilio. Dispone de un indicador de carga o llenado para que te indique cuánta cantidad de oxígeno queda todavía dentro del tanque. Dispone también de un regulador de flujo, de un conector para conectar el oxígeno y aparte de un conector de llenado para poder rellenar la mochila de oxígeno líquido que se utiliza para salir fuera del domicilio. Esta mochila de oxígeno, que se recarga, como ya he dicho, en el tanque, pesa alrededor de unos 4 o 5 kilos, llena, y permite flujos que van del 1 a 6 litros. A unos 2 litros podría durar unas 5 o 6 horas, también en función de que se haya hecho correctamente la carga. Y siempre se deben recargar antes de su uso, pues el oxígeno líquido se va evaporando con el pase del tiempo. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Bueno, esta es la hoja del preal de aquí del hospital, pero yo sé que todos los centros tendréis la posibilidad de hacer un preal, ¿vale? Al alta, todo paciente crónico y complejo, y por el simple hecho de llevar oxigenoterapia ya es un paciente crónico complejo, se debe cumplimentar un preal en donde conste la pauta de oxígeno al alta. Esta pauta acostumbra ser la que está reflejada, como ha dicho Laura, en el informe de alta del equipo de neumología. De esta manera, tanto el CAP y la unidad básica de atención, la UBA, son conocedores de que el paciente es portador de este tipo de terapia. Hemos de pensar que el oxígeno es un medicamento que no consta en la receta electrónica. Gracias. Moltes gràcies a les dues. Bueno, espera, començo. Ha sortit de moment una pregunta i jo tenia també per vosaltres un parell de comentaris. La pregunta era, heu parlat d'aquí de les 16 hores diàries d'oxigen i la preguntaven que si el pacient porta un CPAP nocturn, aquestes hores es compten dintre de les hores d'utilització també de l'oxigen. Se sent, no l'he silenciat. Sí. De fet, si el pacient porta una CPAP o porta una ventilació mecànica, ambes teràpies respiratòries nocturnes s'han de fer amb oxigen si el pacient té prescrit oxigen. El CPAP acostuma a tenir una peça en forma de T, on es connecta l'oxigen, i la ventilació acostuma a tenir una altra peça o bé per davant o bé per darrere en funció del model de ventilació on es connecta l'oxigen. Sempre la connexió d'oxigen, tant en la CPAP com en les ventilacions, s'han de fer el més a prop de la màquina, no a prop de la mascareta, que hi ha molta gent que s'ha vist a vegades que es posa l'oxigen en algun piuc que té la mascareta, el més a prop de la màquina perquè la mescla, l'oxigen quedi ben mesclat amb l'aire i la pressió ajudi a fer el cicle de la respiració. S'ha respost? Suposo, no han dit. Jo us volia comentar el tema de les humidificacions. A veure, nosaltres aquí a l'hospital sí que és cert que no utilitzem humidificadors, però amb el tema actualment, amb el Covid i... Hi ha malalts que tenen molta sequedat de boca, molta sequedat de mucoses, la boca molt seca, el coll molt sec. Llavors, realment, alguna vegada sí que acabem posant un humidificador. Com ho veieu, aquest tema? Se'm sent? Sí. En principi no hi ha evidència que humidifiqui, sinó al revés, que provoquis més infeccions. Nosaltres el que fem a l'hospital moltes vegades és que beguin aigua perquè molts pacients són grans i no beuen i no estan bevent líquid i també poden fer rentats amb el nas, que agafin suero fisiològic i que es facin rentats en suero a les dues fosses nasals i això els hi va molt bé. Rentats nasals amb suero? Sí, amb suero fisiològic, sí, o el
Rinomer, que també a vegades venen a la farmàcia, molts pacients el compren i els hi va molt bé. I està bé fer-ho pel matí, quan s'aixequen, i per la nit també. I els hi va molt bé, això, fer aquests rentats. Sí, home, tingues en compte que, clar, nosaltres estem parlant de gent amb una mitjana d'edat de 85 anys, O sigui, no l'edat tope, vull dir, la nostra edat tope està en 103 en aquest moment. Pensa que el nostre hospital tampoc és també la mitjana és aquesta, no és... I el problema és que tampoc beuen molt. Si tu no els hi dones, si no els hi dones beu aigua, moltes vegades ens passa a nosaltres. Beu aigua, tens aquí un got, és que si no beuen. Clar, si tampoc s'estan hidratant, també els està empitjorant la humidificació. És un conjunt de tot. Sí. A domicili no s'humidifica l'oxigen. A domicili, tot i portar 24 hores d'oxigen, no s'humidifica. Es fa servir, diem, a part de la hidratació, via oral, el rinomer nasal, si hi ha sensació que tinguin costres dintre del que és la fossa nasal. El rinomer, rentats en rinomer. Sí, nosaltres habitualment també ho fem, però era una mica per reforçar aquest tema, perquè moltes vegades sí que des de planta, doncs clar, quan el malalt té la boca molt seca i se't queixa contínuament d'això, diuen, bueno, potser que li posem l'humidificador i aviam si millora, no? Bueno, tens la sensació psicològica també per nosaltres, no?, de dir, potser estem fent alguna cosa més i potser funciona, no? Llavors, bueno, era una mica deixar una mica constància d'això, del que em pensàveu. I també m'agradaria deixar molt clar un tema, que ja l'heu deixat clar, però insistir molt amb lo de les 16 hores al dia i no posar i treure. Exacte, sí. Realment, els dos estudis el que veuen és la continuïtat del tractament. La continuïtat del tractament. Quan un pacient té una pauta de 16 hores al dia, és perquè el comenci aproximadament a les 6 de la tarda, una vegada ha vingut de fer el passeig, i ja no se'l torni a treure fins al dia següent. Jo els dic a tothom que intentin fer totes les activitats de la vida diària de casa que requereixen perquè requereixen un esforç amb oxigen. Doncs intentar fer un mínim de 16 hores. Si aquest senyor surt de passeig només una horeta i quan arriba a casa se'l posa i fa 18 o 20 hores, doncs millor, perquè la indicació és un mínim de 16 hores al dia, que és les hores mínimes que s'ha vist que augmenta supervivència. Sí. L'altre, em sembla que no hi ha més comentaris, però l'altre tema que jo us volia comentar era la importància de conèixer la saturació basal, no? Clar, d'una banda la saturació basal i de l'altra banda nosaltres fem poques puncions arterials per saber com està el malalt. Llavors, normalment ens guiem molt per aquestes saturacions i sobretot per la dessaturació nocturna, que la majoria dels malalts a la nit respiren més superficialment, si dormen, i a la nit vas a mirar la saturació i, ostres, el tens a 85, no? Llavors aquests malalts et fan patir una mica sense, moltes vegades, no hem fet una punció arterial i dius, aviam, realment és un malalt que probablement necessitarà oxigen. Comentar una mica aquest tema, com ho veieu, perquè, clar, nosaltres la majoria de les vegades no fem puncions arterials. Llavors ens guiem per això i ens guiem per saber prèviament com estaven, si no en necessitaven i estaven bé, o si s'aixequen amb mal de cap, o si s'aixequen més obnubilats, una mica per la clínica. En aquest cas és amb el que ens guiem nosaltres més que amb fer-los moltes més puncions arterials, com ho veieu. A veure, en quant a la desaturació nocturna, és a tot sabut que quan nosaltres dormim, evidentment, el nostre centre respiratori i la nostra respiració és molt més superficial, i al ser molt més superficial, doncs hem de baixar la saturació. Si ja de per se tenim una patologia, doncs aquesta desaturació serà més gran. Nosaltres aquí el que fem és fer una pulsosimetria nocturna. Es grava durant tota la nit la saturació d'aquest pacient i es descarrega, i en funció
de les caigudes que fa o en funció de la saturació del CT8, es diu CT, no? Del tant per cent que passa aquest pacient per sota d'aquella saturació, es prescribeix o no oxigenoteràpia, però tot tenia en funció del tant per cent. Qui te diu que tu en aquell moment no l'has enganxat sortint d'una apnea i per això aquesta saturació és més baixa. Saps? Llavors, clar, amb una pulsosimetria nocturna doncs pots descartar que no hi hagi un SAS que estigui fent apnea, sí que l'enganxes en aquest moment, que no sigui un change stock o que sigui una desaturació mantinguda. Si hi ha una desaturació mantinguda, doncs evidentment es posa oxigenoteràpia. Clar, amb una única determinació, arribar a l'habitació, posar un saturador i mirar la saturació, amb una única determinació jo crec que s'ha de valorar una mica més durant tota la nit a veure què és el que està passant. Jo entenc que no tothom té pulsosimetries per la capacitat de fer pulsosimetries nocturnes, tot i que molts ambulatoris ja disposen, ja són capaços de fer aquest filtratge amb pulsosimetries nocturnes. Però amb una única determinació, a vegades cal posar-lo i esperar una mica a veure què és el que està passant. A la part més crònica, no sé si la Laura vol afegir alguna cosa. Sí, això, el mateix. Sí, són aquests malalts molt fràgils i a vegades més també que hi afegeixes una insuficiència cardíaca, no? Tot i que no estigui molt clar que amb la insuficiència cardíaca l'oxigen no sempre millora, però sí que és veritat que moltes vegades els malalts cardiòpates, nosaltres en veiem molts i són insuficiències cardíaques que dius, a veure, amb una mica d'oxigen probablement sí que milloren. Sí, no, i està descrit, si té una fracció d'ejecció del menys del 45% i afegit n'hi ha una pulsosimetria patològica, de fet, jo sé que la unitat a la UIC d'aquí de l'hospital, que és la unitat que porta els pacients amb insuficiència cardíaca, de cribatge ja en fan de pulsosimetries nocturnes per valorar si n'hi ha aquesta desaturació o n'hi ha aquesta respiració en change stock. D'acord. Em sembla que no hi ha més preguntes. No sé si algú vol comentar alguna cosa més o això, doncs si voleu obrir el micro i si no, doncs donaríem una mica això per acabat. Em sembla que no hi ha més preguntes. Jo us dono les gràcies una vegada més perquè la xerrada la veritat és que ha estat interessant, vull dir, penso que ens servirà força. I res, gràcies per tot i fins la propera. I tornarem si podem. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu-siau. A reveure, adéu. Adéu.